Mensaje privado. Mensaje entregado por María Santísima en sus apariciones de Peñablanca, Chile, 1983-1988. Mensajes a la humanidad. Durante las más de 480 apariciones de María Santísima, de Nuestro Señor y los santos arcángeles en Peñablanca, Chile, la Dama Blanca de la Paz dio sin número de mensajes públicos, pero también los dio privados. En el mes de mayo de 1986 entrega un mensaje especial al vidente. En ese mensaje la Virgen pide la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, a fin de que Rusia no propague sus errores por el mundo. La Virgen le dice además que hay muchas modas que ofenden a su hijo, muchas modas ocurren en el interior de la Iglesia. La decadencia del espíritu religioso y la pérdida de muchas vocaciones tienen como consecuencia directa la pérdida de muchas almas, así como el temprano abandono de las vocaciones sacerdotales. Ella nos dice que ya entramos a los últimos tiempos, que debemos convertirnos a rezar el Santo Rosario y consagrarnos a su corazón inmaculado, que es la última áncora de salvación. La justicia divina intervendrá en la historia del hombre, porque ya no puede tolerar más la iniquidad y el desprecio a su santísima ley. Los cataclismos serán de tal magnitud que apagarán el furor de la tenebrosa guerra. La misericordia de Dios los enviará para salvar parte de la humanidad. Son los pecados y delitos de la humanidad los que atraen la justicia de Dios. La Virgen nos dice que de nada nos valdrá implorar misericordia si es que no hemos sido misericordiosos con los demás. Roma será castigada por sus crímenes y blasfemias. Al final, su Inmaculado Corazón triunfará. El contenido del mensaje se puede encontrar en los libros Yo soy la Madre del Socorro, la Madre de los Afligidos, de José Álvaro Barro Valenzuela, y en Si hacéis lo que os digo, habrá paz, de lo contrario, de María Luisa Paredes de Jojot, página 549-551. El mensaje y el vidente. Durante las apariciones de Peñablanca, Chile, la Santísima Virgen le habló al vidente en diversos idiomas. La primera aproximación hacia el joven fue en lengua castellana, pero el vidente, al no entender plenamente lo que ella le dice, le pide que por favor le hable en español chileno. De ahí viene el hecho que los mensajes tengan modismos propios de Chile, las características culturales, las graves limitaciones cognitivas y de memoria del vidente, que incluso le impidieron terminar la escuela primaria, además de la total ignorancia en temas religiosos, son elementos que también permean los mensajes de Nuestra Señora, pero por otro lado los hacen brillar con intensa luz propia y como algo sobrenatural que no es de la factura del joven. La Virgen eligió un libre, débil y modesto instrumento humano para hacernos llegar sus mensajes. Nuevamente, para confundir a los sabios, toma lo que es pobre, necio e insignificante para el mundo. 1 Corintios 1 del 27. Mensaje privado. Este mensaje fue escrito en su contexto original por Miguel Ángel Poblete en el mes de mayo de 1986, en mi domicilio de calle Roma 271, Villa Alemana, siendo testigos la señora Eliana Elkins y quien relata. Doy fe que Miguel Ángel no tenía nada de dónde sacar este mensaje, ni documento ni escrito alguno, que lo que aquí se expone lo escribió de memoria de su puño y letra, original que conservo en mi poder. Este mensaje fue escrito alrededor de las 2 de la madrugada. La señora Elkins transcribió a máquina parte de este mensaje en el transcurso de esa misma noche. Considero importante aclarar que me encontraba presente a solicitud de Miguel Ángel Poblete, que en el día anterior me pidió que fuese a confesarme, que asistiera a misa y que comulgara, porque al día siguiente mis oídos escucharían algo que aún no había sido revelado en Peñablanca. Se ha insertado aquí para poder llevar un orden cronológico, ya que no se conoce la fecha exacta en que la Santísima Virgen lo transmitió a Miguel Ángel. El mensaje. Lo que Nuestra Señora quiere es que el Papa y todos los obispos del mundo consagren a Rusia a su Inmaculado Corazón en un día especial. Si esto se hace, ella convertirá a Rusia y habrá paz. Si no se hace, los errores de Rusia se propagarán por todos los países del mundo. Vendrán unas modas que han de ofender mucho al Señor. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo. Los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Nuestra Señora ya no puede sostener el brazo de su amado Hijo sobre el mundo. Es preciso hacer penitencia. El punto 1 dice, se hizo tal consagración, pero no explícita a Rusia.
Cuando la Virgen advirtió que Rusia esparciría sus errores por el mundo, no solo se refería al comunismo, sino también a todas aquellas nuevas ideologías que tienen un sustrato filosófico común. La Revolución Comunista Rusa lleva parte de los ladrillos ideológicos de la Revolución Francesa, particularmente la lucha por la igualdad. La francmasonería es la que promueve y potencia las ideologías anticristianas de moda. En el punto 2, la Santísima Virgen se refiere a las modas no solamente en la inmodestia del vestir y la ambigüedad sexual, también en la Iglesia las modas teológicas, la incorporación de todo tipo de novedades en detrimento de la santa tradición, la igualdad de género y de derechos en el servicio ministerial y del templo. En el punto 3, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13 del 8. Punto 4. Ya lo había advertido Nuestra Señora en su aparición de Fátima. La Biblia condena a la impureza, es un pecado mortal. Punto 5. La Virgen dice a los videntes de la Salet que ya no podía sostener el brazo de su hijo, que era fuerte y pesado, y pide hacer penitencia, como también lo hizo en Fátima y en otras apariciones marianas. Si la gente se enmienda, nuestro Señor amparará al mundo, pero si no se enmienda, vendrá el castigo. Rusia será el azote y Portugal seguirá manteniendo la fe, pero Lisboa será invadida. El Señor quiere que el hombre se arrepienta de sus crímenes. ¡Ay Dios! ¿Cuántas almas se irán al infierno? Esto será una realidad si los hombres no oraren ni hicieren penitencia. Este es el motivo de la tristeza de la Virgen. Ella manifiesta varias veces que muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Satanás empezó la batalla decisiva contra la Madre de Dios a raíz de la decadencia del espíritu religioso y sacerdotal, la que mayormente duele al Sagrado Corazón de Jesús y al suyo. En el punto 1, la gente de Nínive se enmendó y Dios la amparó. Jonás 3 del 1 al 10. Por su parte, la gente de Sodoma y Gomorra no, y recibió un castigo. Génesis 19 del 1 al 29. En el punto 2, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13 del 3. En el punto 3, los buenos serán martirizados, el Papa deberá sufrir mucho, muchas naciones desaparecerán. Mensaje dado por la Virgen en Fátima el 13 de julio de 1917. En el punto 4, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12 del 17. El demonio sabe muy bien que el abandono de las vocaciones sacerdotales y religiosas será la causa de condenación de muchas almas. Nos queda aún poco tiempo para detener el curso de estos males, mediante dos remedios muy válidos, la oración y toda clase de sacrificios. Satanás hace todo lo posible por apartar a los hombres de la oración, haciéndoles creer que no es necesaria para obtener la misericordia del Señor. En consecuencia, nos salvaremos o seremos condenados. Por esta razón Nuestra Señora ha dicho que no esperen ser llamados a la oración por parte del Papa, sacerdotes o superiores, sino que cada uno de su propia iniciativa realice buenas obras y adecúe su vida a los deseos de la Virgen. Satanás pretende dominar a las almas consagradas a Dios, las tienta a fin de que sus caídas induzcan a otras almas a la insensibilidad hacia él. Emplea toda clase de argucias, insinuando la convicción de que la perfección de la vida espiritual podrá realizarse más tarde. De ello surge en los hombres la palidez de la vida interior y la consiguiente desidia en entregarse a Dios y a su amparo. La Virgen se encuentra como entre dos sendas. En el punto 1, los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Mensaje de la Salet. En el punto 2, en la aparición de Rosa Mística en Montichiari, también reiterada en Peñablanca, la Virgen habló de las tres espadas que herían su inmaculado corazón. Primero, la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa.
En segundo lugar, la vida en pecado mortal de las personas consagradas a Dios. Y en tercer lugar, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa pierden también la fe y se convierten en enemigos de la Iglesia. Por un lado, aquella por la que transita la humanidad que rechaza indiferente el amenazador castigo que se cierne sobre ella. Por otro lado, aquella transitada por los nuestros, que no dan la debida importancia a la vida sacramental ni condenan la proximidad del castigo, persistiendo en la incredulidad, la sensualidad y el materialismo. La Virgen me lo ha dicho y repetido varias veces. Me ha manifestado que Satanás se ha puesto en pie de guerra en forma decidida, de lo cual resultará vencedor o vencido. Nos estamos acercando al fin de los tiempos. Si no nos decidimos a vivir con Dios, caeremos bajo el dominio de Satanás. Ella me ha repetido que el último recurso concedido al mundo consiste en la oración en general, el rosario en particular y la devoción a su Inmaculado Corazón. No habrá otros medios, ya que estos se han agotado por no haber sido valorizados por la humanidad. Por lo tanto, el ancla de salvación es la Virgen en persona. Por su mediación la humanidad aún puede salvarse. Me dijo también que si no escuchamos esto y seguimos ofendiendo al Señor, no podremos ya contar con su perdón. En el punto 1, el 25 de septiembre de 1888, después de su misa de la mañana, el Papa León XIII sufrió un desmayo. Después de recuperar la conciencia, el Papa describió una espantosa conversación que él escuchó que procedía de cerca del tabernáculo. La conversación se componía de dos voces, las de Jesucristo y la del diablo. El diablo se jactaba de que podía destruir la iglesia si le concedían 75 años para llevar a cabo su plan, o 100 años según otros informes. El diablo también pidió permiso para tener una mayor influencia sobre aquellos que se entregarán a mi servicio. A las peticiones del diablo el Señor le respondió: se te dará el tiempo y el poder. La oración original a San Miguel Arcángel, compuesta por León XIII, consideraba que nos protegiera contra los francmasones. Punto 2. San Juan Damasceno compara a la Santísima Virgen como un ancla firme que nos sostiene e impide que naufraguemos en el mar tempestuoso de este mundo, en donde tantos perecen por no aferrarse a ella. Ata, nos dice, las almas a tu esperanza como a un áncora firme. La justicia divina no podrá tolerar por más tiempo la iniquidad y el desprecio a su santísima ley. Los cataclismos que sobrevendrán apagarán el furor de la guerra, salvando el resto de la humanidad del aniquilamiento. Causarán tal terror y tales desgracias que impedirán las prosecuciones de las acciones bélicas. Estos cataclismos no acontecerán por doquier al mismo tiempo, ni con la misma intensidad. Serán causados por las oscilaciones de la corteza terrestre, serán muy violentos. Muchos volcanes entrarán en violenta actividad, empezando por los que se creían apagados, ocasionando verdaderos estragos en la atmósfera, lluvias intensas de cenizas volcánicas, huracanes devastadores y finalmente grandes desbordes de ríos e inundaciones. En el fondo de los mares y océanos, los movimientos de la corteza terrestre darán lugar a grandes perturbaciones, ocasionando la formación de gigantescas olas marinas que invadirán riberas, dándoles una nueva fisonomía. Estas mismas perturbaciones harán aparecer grandes continentes o enormes islas nuevas. Los terremotos y maremotos seguirán causando inmensos daños. Intensos fríos y abundantes nevadas imposibilitarán cualquier acción de ayuda. Los violentos movimientos tectónicos de la corteza terrestre ocasionarán cambios en el fondo de los mares y océanos, en los contornos de los continentes y los cursos de los ríos. La terrorífica guerra sería la tumba de la humanidad, si no fuera por la misericordia de Dios, que oportunamente enviará cataclismos de tal magnitud que apagarán las acciones bélicas. Es necesario recibir con humildad estas calamidades, causadas por la maldad humana y que agobiarán la tierra. Los crímenes colectivos, la envidia, la soberbia, el egoísmo, la explotación, el dominio sobre los pueblos libres, el desprecio hacia ellos y la falta de compasión constituyen los delitos de este mundo por derrumbarse. De nada les servirá implorar misericordia al Señor a quienes no han tenido misericordia con los demás.
Ello será el motivo principal por el que sobre la soberbia de las naciones se desgarrará el golpe de la justicia. Y dice el Evangelio: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5 del 7. Os daré una señal en el cielo, una luminosidad que todo el mundo podrá apreciar por las noches. Cuando ocurra esto, el Santo Padre estará en peregrinaje. Cuando vuelva a Roma, va a encontrar la ciudad sin habitantes. Esta será castigada por los muchos crímenes y blasfemias al Señor. Pero al fin mi inmaculado corazón triunfará. Fin del mensaje. El punto 1. Los videntes de Fátima indicaron que la aparición profetizó una gran señal en el cielo nocturno que precedería a una segunda gran guerra mundial. El 25 de enero de 1938, las luces brillantes de una aurora boreal aparecieron en todo el hemisferio norte, incluso en lugares tan al sur como el norte de África, las Bermudas y California. Lucía, la única vidente con vida para entonces, indicó que este era el signo predicho y así lo informó a la superiora y al obispo por carta al día siguiente. Una luminosidad similar se verá en todo el mundo, indicadora del castigo a Roma. En el punto 2, el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas, y un poco tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas. Extracto tercer secreto de Fátima. Y el punto 3 es la promesa dada por la Virgen a los niños de Fátima. He aquí el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. Le sucederá lo mismo al pueblo, será como al sacerdote, al siervo como a su amo, a la doncella como a su ama, al comprador como al vendedor, al que presta como al que toma prestado, al acreedor como al deudor. La tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada, porque el Señor ha dicho de esta palabra: de duelo y marchitada está la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso una maldición devora la tierra, y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra, y pocos hombres quedan en ella. Isaías 24, del 1 al 6. Resumen y reflexión final. Las hipótesis condenatorias sobre la aparición y los mensajes de la Santísima Virgen en Peñablanca, Chile, se mantienen hasta hoy. Ya estamos en el fin de los tiempos, no del fin del mundo, sino frente a la purificación y el fin de una era y el comienzo de otra, una junto a la Iglesia de Cristo triunfante. La Virgen nos invita hoy a adherirnos de todo corazón a ella, y ha venido a Chile y al mundo a rescatar a la Iglesia agonizante, que son todas aquellas almas que van por el camino de la perdición. Las guerras son castigos por causa de los pecados del mundo, pero también el hombre se castiga a sí mismo por su desprecio a la ley de Dios y a la ley natural. Rusia será el azote del mundo por medio de la guerra mundial. Dios intervendrá con los desastres naturales a fin de detener el furor de la guerra para salvar un poco de la humanidad. Hay que recibir con humildad estas calamidades. De nada nos servirá implorar misericordia si no hemos sido misericordiosos con los demás. Debido a la guerra global, los desastres naturales, las pestes, el cometa, las persecuciones a los cristianos, muchas almas morirán repentinamente y en pecado mortal, y al no alcanzar a pedir perdón ni cambiar de vida se irán al infierno. A eso se debe el llanto de la Santísima Virgen María, el llanto de impotencia de una madre por la pérdida eterna de tantos hijos. Finalmente, el decreto del Papa Pablo VI, el Canon 1399, prohibía por derecho la publicación de ciertos libros, tales como aquellos que se tratan de revelaciones, visiones, profecías y milagros. Este canon ha sido derogado. Esto significa que se permite a los católicos publicar sucesos de revelaciones, visiones, profecías y milagros sin necesidad de imprimatur o de nil obstat o cualquier otro permiso. Por supuesto, estas publicaciones no deben poner en peligro la fe y la moral. De aquí que no hay ninguna prohibición relativa a apariciones, sean ellas reconocidas o no por la autoridad eclesiástica.
Hasta aquí el video y el Señor los bendiga a todos.